Bien, vamos a ver la sesión número 3 del curso de geometría. El tema es triángulos, ¿ya? Ya tú conoces qué es un triángulo, ¿no? Ya has visto el año pasado, el año pasado, desde primaria que ya sabes qué es un triángulo. Acá tienes una pequeña definición sobre un triángulo, ¿no? Es una figura geométrica que tiene tres lados, ¿no? Comprendido por segmento, ¿no? Segmento AB, BC y AC, ¿es cierto? Estos ángulos tienen vértices. ¿Cuáles son sus vértices? Las esquinas, ¿no? Todas las esquinas de mi triángulo se le llaman vértices. Tiene tres lados, tiene tres vértices. Normalmente a las vértices se le pone con letras mayúsculas, ¿no? A, B, C, ¿ya? Ahora, al tener lados y vértices, como están aquí abajo, también tiene ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Este de aquí, que sería el ángulo interno BAC, tiene un ángulo interno aquí y tiene un ángulo interno aquí. Es decir, tiene tres ángulos internos. Pero a la vez de tener tres ángulos internos, también tiene tres ángulos externos. Aquí, aquí y aquí. ¿Cierto? Y siempre el ángulo interno con el ángulo externo siempre van a sumar 180 grados, igual arriba 180 grados, igual abajo 180 grados. Acá te está denotando los ángulos internos y los ángulos externos. ¿Qué dice? Ángulo interno ABC. Tú ya sabes que la letra del centro, ¿qué te indica? El ángulo o el vértice del ángulo. Es decir, ángulo ABC. ABC. ¿Qué te está indicando? De este ángulo interno. Ángulo interno BAC. BAC, este ángulo interno. Ángulo interno ACB. ACB, este ángulo de aquí. Tres ángulos internos. ¿De acuerdo? Bien. Teoremas fundamentales. ¿Cuántos son? Bueno, son entre 3 a 4. Vamos a recordarlos. Teorema básico que todo alumno debe saber. ¿Cuál? Que la suma de los tres ángulos internos de cualquier tipo de triángulo, ¿cuánto debe ser siempre? 180 grados, correcto. Si yo tengo ángulos externos, ¿cuánto deben sumar siempre? 360 grados. Ahora, otro teorema fundamental que en CEPRE 3 vamos a utilizar bastante, ¿cuál es? Que la suma de los dos ángulos internos siempre te da un ángulo externo. ¿Cómo lo identifico? Observando el ángulo externo, este de aquí. ¿Cuál sumo? Los que están al frente de él, los dos ángulos internos que están frente de él. Si yo sumo A más B, ¿qué te va a dar? El ángulo externo X. Por ejemplo, si yo quisiera hallar este ángulo externo de aquí, Y, ¿cuál sumaría? El ángulo interno que está aquí y el ángulo interno que está aquí. Sería entonces, si fuera C, sería B más C igual a Y. Si yo quisiera hallar el ángulo externo Z que está aquí, ¿cuál sumaría? A más C. Los ángulos internos A más C. ¿Para qué me halle el ángulo externo? Z. ¿Está bien? Listo. Otro, escúchame, esto es importante. En un mismo triángulo se cumple que el mayor lado se le opone al mayor ángulo. Por ejemplo, si alfa fuera el mayor ángulo de este triángulo, a él se le va a oponer el mayor lado de este triángulo. ¿De acuerdo? Ahora, si beta fuera el menor ángulo del triángulo, ¿quién se le va a oponer? El menor lado. ¿De acuerdo? Esto se cumple en los triángulos. Listo. ¿Qué más tenemos que saber? Si yo quisiera hallar este lado del triángulo, este lado del triángulo B tendría que ser mayor que ¿quién? Que la resta del lado A menos el lado C. Pero tendría que ser menor ¿a quién? A la suma de esos dos mismos lados. ¿Ya? Tenemos que ver propiedades.
Eso hicimos el año pasado, correcto. Propiedades. ¿Qué es la propiedad? Si yo quisiera hallar este angulito alfa, ¿qué sumo? Este ángulo más este ángulo, lo sumo y le igual a 180 más este ángulo alfa. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la propiedad de la mariposita? ¿Qué dice? La suma de esta ala, ¿a qué es igual? A la suma de la otra ala, ¿no? ¿Cierto o no? Alfa más beta, ¿a qué es igual? A teta más omega. ¿De acuerdo? Listo. Otra propiedad es la propiedad que es conocida como el boomerang, ¿no? Si yo quiero hallar este ángulo X, ¿qué sumo? A más B más C. ¿De acuerdo? Listo. La propiedad del pescadito. ¿Qué dice el pescadito? Si yo sumo la boca más la colita, ¿a qué es igual? A la suma de las dos aletitas. ¿Está bien? ¿Qué dice la propiedad de la estrella de mar? Si yo sumo todas sus puntitas, va a ser igual a 180 grados. ¿Está bien? Listo. Propiedades que tú ya lo debes saber, ¿no, Juan? Estas propiedades tú ya lo debes saber ya. ¿Ya? A ver. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Se clasifican en dos grupos. Por la medida de sus ángulos y por la medida de sus lados. ¿De acuerdo? Ahora, por la medida de sus ángulos son tres. Rectángulo, oblicuángulo. Y bueno, dentro del oblicuángulo encontramos el acutángulo y el obtusángulo. ¿Cuánto se le llama rectángulo? Cuando uno de sus ángulos, ¿cuánto mide? 90 grados. La hipotenusa y los catetos. Acá podemos aplicar el teorema de Pi, Tau. ¿Cuándo se le considera triángulo oblicuángulo? Cuando puede ser acutángulo. ¿Y cuándo es acutángulo? Cuando sus ángulos internos miden menos que 90 grados. ¿Y cuándo se le considera triángulo obtusángulo? Cuando uno de sus ángulos mide más que 90, pero menos que 180. A eso se le llama triángulo obtusángulo. ¿Y cuándo se le considera, profesor, según la clasificación de sus lados? Ahí tenemos el triángulo escaleno. ¿Cuándo? Cuando la medida de sus lados son diferentes. Triángulo escaleno. Es decir, ese lado puede valer 4, este 3 y este 7, ¿no? Mide 3 lados diferentes. En cambio, si es isósceles, ¿cuándo se le considera triángulo isósceles? Cuando tiene dos lados iguales y el tercero es diferente. Por eso acá ves un puntito y acá ves un puntito. ¿Qué indica esos dos puntos? Que estos dos lados miden iguales. A eso se le llama triángulo isósceles. Y el triángulo equilátero porque sus tres lados miden iguales. Y no solamente sus tres lados son iguales, sino también sus tres ángulos internos miden lo mismo, 60, 60 y 60. ¿Está bien? Listo. Ya, a ver, vamos a hacer ejercicios. De frente ya. Este ejercicio facilito, ¿no? Para primaria. Y si no lo sabes, ya tienes que preocuparte, ¿no? Porque es un ejercicio básico. A ver, ¿qué dice el ejercicio? Calcula X y qué. Me dan un triángulo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar qué datos te da tu ejercicio. A ver, ¿este dato qué es? Ángulo interno. ¿Este qué es? Ángulo interno. ¿Este qué es? Ángulo interno. Tienes tres ángulos internos. ¿Y qué has aprendido cuando tengo tres ángulos internos? ¿Cuándo deben sumar siempre los tres? 180.
80. Entonces suma pues. Primer ángulo interno, ¿cuánto vale? X más 20 grados. Más. Segundo ángulo interno, ¿cuánto vale? X más 60 grados. Más. ¿Cuánto va el tercero? 2X más 40. ¿Y eso cuánto debe ser igual? A 180 grados. ¿Listo? Suma todas las X. X más 2X, 4X. Suma todos los números. 20 más 60, 80. Más 40, 120 grados igual a 180 grados. El 180 pasa a restar. 4X igual a 180 menos 120, 60. El 4 pasa a dividir. ¿Y cuánto es 60 entre 40? ¿Cuánto? 15 grados, profesor. ¿Ya? ¿Difícil? Pues te dije que es un ejercicio de primaria, ¿no? Ahora sí ponemos un ejercicio para tu nivel, ¿ya? A ver, dice el ejercicio, silencio, calcula BC. ¿Qué me pide? BC. A ver, ¿dónde está BC? Es este lado de aquí, X le pones. Este lado me piden calcular. Escuchen, calcula BC si AD es igual a BD. A ver, ¿dónde está D? Mira, este es AD. Dice que este lado, ¿quién es igual? A BD, a este lado. Ah, este lado, 2 rayitas, es igual a este lado, 2 rayitas. Pregunta, si un triángulo tiene 2 lados iguales, ¿cómo se le llama? Isósceles. Y mira el triángulo ADB. Mira este triangulito de aquí. ¿Tiene 2 lados iguales, sí o no? Y si un triángulo isósceles tiene 2 lados iguales, ¿qué también tiene? 2 ángulos iguales. Pero dice que vale 4 unidades. Ah, el acá vale entonces 4 unidades. El acá también vale 4 unidades. 2 lados iguales, 2 ángulos iguales. ¿Cuál sería el otro ángulo igual? Son los ángulos que siempre están al frente de los lados iguales. Si él vale 35, entonces el que está aquí al frente también vale 35. Este chiquito de aquí vale 35 gramos. ¿De acuerdo? Ahora, observa el triángulo ADBC. Observa el triángulo de aquí. Si yo quiero ir al triángulo externo para este triángulo, ¿quién le sumo? Para el triángulo chiquito que está acá marcando. Profe, si quiero ir al triángulo externo, voy a sumar este más este, ¿sí o no? ¿Y cuánto es 35 más 35? 70. Y mira, te forma otro triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene 70, 70. Quiere decir entonces que este lado va a ser igual a este lado de aquí. Si él vale 4 unidades, ¿el de aquí cuánto valdrá? 4 unidades. Entonces, ¿cuánto vale X? 4 unidades. ¿Ya está? Listo. Ejercicio resuelto. ¿Ah? ¿Yo? Ya, ahí estoy. Dame 2 minutitos, ¿ya? Listo. A ver. Entonces, esta es la explicación de la teoría de geometría, ¿ya? Ya. Hacemos otro ejercicio entonces. A ver, uno así te voy a poner para tu examen bimestral, por si acaso, porque ya tú eres un alumno de CEPRE3 y debes saber interpretar ejercicios sin dibujo, sin gráfico, así, solamente enunciado, nada más.
A ver, vamos a hacerlo juntos. Dice, en un triángulo ABC se ubica el punto D en AC. A ver, vamos a dibujar un triángulo ABC. A, B, C. Listo. ¿Qué dice? Se ubica el punto D en AC. A ver, vamos a buscar AC. Presten atención, ¿ah? Aquí está AC. Vamos a ubicar el punto D, más o menos por aquí. Vamos a ponerle por aquí, punto D. Tal que AD ya. Vamos a agrandar un poquito más esto, un ratito. Vamos a borrar esto. Y lo vamos a hacer un poquito más grande, ¿ya? Ya, listo. Silencio, por favor. A ver, dice, en un triángulo ABC se ubica el punto D en AC. Vamos a ubicar acá el punto D. Tal que AD, este segmento, este de aquí, es igual a BD. Ah, ya, entonces hay que trazar otra raíz de aquí. Es igual a este de aquí. Listo. ¿Qué más dice? Y DC, este puntito de aquí, es igual a BC. Esto va a ser igual a esto, ¿no? Ya. DC es igual a B. Si la medida del ángulo BAD, ese angulito de aquí, mide 25 grados, calcula la medida del ángulo ACB. ACB. Te piden este ángulo de aquí. X. Listo. A ver, vamos. Profe, primero el triángulo ABD es un triángulo isósceles. 7 mide 25, el de acá también mide 25. Profe, y por ángulo externo, yo puedo hallar el de aquí, ¿sí o no? ¿Cómo hallo? 25, 25, el vale 50. Profe, y en el triángulo BDC también es un triángulo isósceles. Si él vale 50, el de aquí también vale 50. Profe, y siempre en todo triángulo suman 180 grados. 50, 50, voy 100. ¿Cuánto vale? 80. ¿Por qué 80? Porque en todo triángulo deben sumar 180. Tengo 50 más 50, 100. Para 180, este triángulo debe valer 80. Entonces, X vale 80 grados. Listo. Ejercicio solucionado. Así es. Ahí terminamos. Listo. En ti te he dicho, ya se declaró. Ya. Te lo he dicho, pues. Ya, a ver, silencio, por favor. A ver,
Este parecido viene en el examen bimestral. Escucha, te pide calcular, escucha, te pide calcular X. A simple vista se te va a complicar, pero mira, tienes que ser hábil. Escucha, escucha. Proyecta este segmento. Proyéctalo, listo, déjalo ahí. Ahora proyecta este segmento. Proyecta, listo. ¿Qué te forma? Un triángulo, ¿sí o no? El triángulo grande, ¿sí o no? Ahora, en todo triángulo, ¿cuánto deben sumar sus ángulos internos? 180. Mira, acá tiene 60, acá tiene 70. Suma, ¿cuánto va? 100, 130. Entonces, ¿cuánto debe valer este ángulo para que los tres sumen 180? 50. Este ángulo vale 50. Ahora, enfócate en el triángulo chiquitito. Acá tienes 20 más 50, ¿cuánto es? ¿Cuánto debe valer para que sume 180? 110 grados. Entonces, ¿cuánto va el ángulo? 110 grados. ¿Difícil? Eso es lo que es geometría, pues. 50, 20 más 50, 70. Para el triángulo chiquito debe valer 180. ¿Ya? Listo. A ver, uno más. Último. Andrea, toma asiento, por favor. Yandel. No la molestes. A ver, dice el ejercicio, el último ya para entrar a trigonometría. Dice, calcula X si AB. A ver, ubicamos AB. Mientras que voy leyendo, puedo ir ubicando. ¿Dónde está AB? Aquí. Es igual a BC. Allá. Este lado es igual a este lado de aquí. Listo. Igual a AD. ¿Dónde está AD? Profe, igual a este. Listo. Ya está. Ahora, profe, ¿qué hago? Mira, cuando tengas ejercicios así, puedes hacer trazos. Ya sea de forma así o ya sea de forma así, haz trazos. ¿Cómo trazos? Es decir, añade segmento. Por ejemplo, yo quisiera añadirle un segmento así, profesor, mira, así. ¿Por qué? Porque así me forma acá un triángulo isósceles. ¿Sí o no? Un triángulo isósceles, ¿sí o no? Si ya tengo 60, ¿cuánto le falta al triángulo de aquí para que sea 180? ¿Cuánto le falta? 120, ¿sí o no? Ahora, este ángulo debe ser igual a este, ¿sí o no? Entonces, si falta 120, ¿cuánto deben ser iguales estos dos? 60, profesor, porque deben ser iguales. 60, ¿sí o no? Para que sume ambos 120. Listo. Si él vale 60 y todo vale 140, ¿cuánto vale de aquí? Si él vale 60 y todo vale 140, ¿cuánto debe valer este ángulo? O 80, profe. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? ¿Está mal o no? ¿Está mal? A ver, explica. Ya. Ahora, ya tengo este ángulo que vale 80. Ya tengo este ángulo que vale 60. ¿Qué más puedo hallar aquí? Ideas. ¿Está bien? Listo. A ver, y miren, el triángulo que está aquí, chicos, miren, el triángulo que está aquí, ¿cómo son sus ángulos? Los tres son iguales. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Equilátero, sí o no? Este lado es igual a él, entonces concluyo que este lado también es igual a él, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, mire el otro triangulito, el de acá, que estoy marcando. Si este lado es igual a él, ¿este triángulo qué sería? Isósceles, ¿sí o no? Si este lado es igual,
Entonces, este ángulo también es igual a él, ¿sí o no? X. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto deben sumar los tres ángulos internos para el triángulo que está aquí? 180, ¿sí o no? X más 80 igual a 180. X más 80 es igual a 180 grados, ¿sí o no? X más X, 2X, ¿sí o no? El 180 lo mando a restar. 180 menos 80, 100 grados. El 100 pasa a dividir y 100 entre 2, X, ¿cuánto vale? 50 grados. ¿Está bien? Listo. Bien.